Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en uno de los personajes que más se ha mantenido en el tiempo y que a falta de 2 Citadelists que la estamos jugando en el equipo de Mabuika, tiene uno de los mejores puestos en el segundo mejor equipo del juego, que es Skirk, que actualmente viene junto a Flints, que es un muy buen soporte, que está envejeciendo bien, como os dije en un vídeo en la categoría de los inmortales o los impochables, creo que puse de título así de broma, y sobre todo que tiene 2 builds. Tiene una build con C0 y Favonius, que es más parecida a Shinkyu pero menos defensivo y no se nota tanto la diferencia de daño, y luego tiene una Digievolución con C1 y Aqua que cambia totalmente la forma de ver el personaje y que nos puede dar uno de los daños fuera del campo más grandes de todo el juego. Yelan es uno de los mejores sub-DPS de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Dejarme en los comentarios quién tiene y quién no tiene su skin. Espero que todo el mundo lo haya podido conseguir si le gusta y es main Yelan. Gracias por estar ahí un día más. Dejar vuestros puntitos del hype al vídeo para que se recomiende y posicione y esta build de Yelan sea de nuevo, como llevamos racha las últimas 3 o 4 builds del canal, top 1 de toda la comunidad habla hispana de builds, así que gracias por ello. Bienvenidos, invitados a los directos. Quedan más de 100 bendiciones lunares todavía de celebrar los 200.000 para vosotros. Que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla y recordar que hay 2 bendis al día solo por apoyar al canal free to play, comentar, suscribirse, quien no esté suscrito, es obligatorio estar suscrito, comentario para el algoritmo y todo lo demás, puntitos del hype aumentan posibilidades. Vamos y bienvenidos a la build legendaria de Yelan. Pues bien, Yelan principalmente a día de hoy se juega en este equipo que veis, pero también creo que muchos de vosotros la jugáis en los Hyperblooms, que además ahora acaban de volver a revivir con Lauma, el Hyperbloom de Lauma Shinkyu Yelan Kuki. Es uno de los más jugados y que más daño por rotación está dando, y muchas veces, como no llevas a Furina, cambiando a Kuki por Raiden triple maestría, perdición del dragón, que sabéis que Raiden buffa muchísimo el daño de las ultis de Yelan y Shinkyu, y es uno de los equipos que más está jugando contra el cangrejo de la conflagración Estigia también. Así que Yelan está muy viva y no sé hasta qué punto Columbina mejorará a Yelan en los equipos de Skirk, posiblemente bastante en mi opinión, pero tenemos un muy buen personaje. Es un sub-DPS, como dije antes, de los mejores, de los que más daño fuera del campo puede llegar a hacer, y como os explicaba, tiene una C1 espectacular que le permite llevar el Aqua. Primera pregunta, que todavía en la comunidad hay gente que tiene dudas, pero es una cosa ya establecida, hecha, comprobadísima. ¿Su Aqua Simulacra depende de jugar la C1? La respuesta es sí, como una casa. Porque las partículas extra que genera con la doble elemental Yelan, no para sí misma, que esto es lo que mucha gente... No, pero le mete un reloj de recarga y ya está. No, porque son partículas para todo el equipo y energía para las ultis de todo el equipo. Por mucho reloj de recarga que lleve Yelan, no vas a generar más partículas si no tienes la C1, que tienes doble elemental. Es muy necesaria para jugar la C1, para jugar la, Aqua Simulacra, tener la C1. Y ahora, vamos a ver cómo funciona. Yo la tengo C3, pero ni os preocupéis de esto. Con C1 hace todo lo que tiene que hacer de sobra, o incluso C0 con Favonius. ¿Cómo funciona Yelan? Pues muy fácil. El ataque normal no se sube. Yo cuando salió me gustó mucho, me calenté, y había un combo inicialmente que sabéis que Yelan tiene, pues esto de que cada 5 segundos se le ilumina la muñeca, la pulserita, ¿veis? Esta pulserita que está iluminada, y aparte, mirad a la pulserita, no a otro sitio que os estoy viendo, y aparte, cuando golpeas con tu elemental hay una posibilidad del 33% por cada enemigo de que se vuelva a iluminar la pulsera. Aquí os voy a contar simplemente un dato curioso. A día de hoy esto no se usa, no sirve y nadie prácticamente lo tiene practicado, pero había un combo en el que tú hacías elemental cargado, elemental ulti cargado, o elemental cargado ulti, elemental cargado, porque tiene 2 elementales con la C1. Podía absorber todas las partículas, rotar, y el daño del cargado, que se da un cargado de coste reducido cada 5 segundos si estás AFK fuera de combate, es bastante fuerte este cargado en su momento. En su momento, enchufar un cargado de estos y meter 40, 50 casos y vaporizas por meter 80k o casi 100, ya que el hidro hace por 2 cuando vaporiza, era muy fuerte. A día de hoy no lo es. Así que esto es una curiosidad. El ataque normal no se sube. Ese cargado escala con tu vida y está aquí. Dice daño de flecha irruptora. Aquí los editores están poniendo por ahí una flecha bien grande ahí. Daño de la flecha irruptora. 20% de la vida máxima. Pues es esa de ahí. Curiosidades. Ahora, habilidad elemental. Tiene cooldown de 10 segundos. En la mayoría de rotaciones de 20 segundos tendréis 2 habilidades elementales. En la primera rotación de cualquier equipo tenéis 2 elementales con la C1 directamente. Y duración máxima va a tener pulsado 3 segundos. Daño de la habilidad 43% de la vida máxima. Esta habilidad puede
vaporizar y hacer una cantidad de daño espectacular. Yo tengo hits y clips que estarán por aquí rescatando a los editores en la biblioteca de archivo del canal, imagino, haciendo creo que 300.000 con esta elemental. Ahora 300.000 no es tanto daño, pero Yelan puede hacer una burrada de daño con esta elemental vaporizada en algunos equipos por rollo Raiden National y tal, cuando sabéis jugarlos con la rotación correcta. Pero el resumen es que básicamente generas una burrada de energía y tienes, como digo, esta capacidad de un porcentaje de que cada vez que enlazas un enemigo con la cuerda que tiene Yelan, hay una posibilidad de restablecer este cargado que no se usa para nada. Aparte, es muy bueno para la exploración. Yo sé que muchísimos jugáis con Yelan así para poder explorar y lo tienes en el equipo. Esto es buenísimo, es uno de los desplazamientos horizontales más rápido que hay. Es cierto que salió Mavuika posteriormente o Varesa, y pues Varesa y Mavuika tienen más tiempo y más distancia y más velocidad, pero dentro de no jugar Varesa o Mavuika, esto ha sido algo que nos ha acompañado en la exploración de Genshin Impact durante muchos años incluso, porque Yelan esté de la 2.6, no 2.7, si no recuerdo mal, corregirme en los comentarios, y estamos en la 6.0, ya son 3 años de Yelan. Luego, ¿qué hace su ulti? Pues su ulti básicamente hace una cosa muy sencilla y es, igual que la ulti de Xingqiu, activar el daño fuera del área, haciendo, digamos, todo el rato esos 3 agujas de hidro que aplican. Aplican más, bastante más que Furina y un poquito menos que Xingqiu C6. Esto tiene coste de 70, que es un poco más que Furina y un poco menos que Xingqiu. Tiene cooldown de 18, que es lo que siempre explico, que retrasa, entre comillas, un poco la rotación de algunos equipos, dado que a día de hoy estamos en equipos puros de rotación de 15. Y tiene la limitación de que se activa con ataques normales, cosa que, de nuevo, estamos en la limitación de que a día de hoy muchos personajes no usan ataques normales, entonces no activan a Yelan. Por eso es que Furina, Aino, que ha salido 4 estrellas gratis, y Columbina en el futuro, tienen mucha potencia y mucha ventaja, ya que no dependen de ataques normales. Pero bueno, es simplemente un pro y un contra, que todos los personajes tienen sus cosas. Duración, 15 segundos, y el golpe inicial también haces un hit un poquito más fuerte, pero lo importante es que haces pues los 3 golpes del dado, las 3 como lanzas hidro, que persiguen al enemigo, es decir, que no puedes fallarlas a diferencia de Xingqiu, y que te da al personaje en campo 15 segundos de este sub DPS, porque esto es un daño abrumador. Ahora, talento, primer talento, este es el de más vida, que muchas veces veis, uy, tengo la consonancia, pero luego aparte tengo más vida todavía, se activó otra cosa. Pues es esto, dice, por cada personaje que haya de distintos tipos elementales, la vida de Yelan aumenta pues 6, 12, 18, 30. No vais a jugar normalmente equipos de 30% de vida máxima adicional, es decir, de 3 elementos distintos, porque en Raiden National, Xiangling y Bennett son piro los dos, en el equipo de Skirk prácticamente hay 2 hidros, 2 críos, con lo cual solo tenéis el 12% y no el 18%, eso es una pena. Y en alguna otra clase de equipos como los Hyperlooms tenéis un Dendro, un Electro y 2 hidros junto a Xingqiu, entonces activáis el 18% y no el 30%. Son los 3 equipos más jugados de Yelan, con lo cual no sueles activar siempre ese 30%, sueles estar entre el 18 y el 12. El 18 mayoría de equipos, el 12 con el equipo de Skirk. Es más vida, punto. Y luego se suma también la consonancia hidro, que la otra 25%. Y aquí es uno de los buffos también más fuertes, que en su momento fue una locura, y es que básicamente el personaje que esté bajo los efectos de la ulti, por cada segundo va ganando un daño adicional hasta un máximo por ciento de un 50% daño adicional, que es a partir de los 8 o 10 segundos más o menos, con lo que básicamente le mete un 50% de daño adicional al personaje en campo. Pero inicia un poquito menos y va sumándose con el tiempo. Es al contrario que el bufo de Mavuika. Mavuika te da un 40% de daño infligido y luego lo va reduciendo. Ella da al principio nada y cada segundo se suma un 3.5 hasta 50%. Básicamente, es cada segundo, no, cuando está activo el personaje aumenta un 1% y aumenta el daño hasta... Sí, 3.5 por segundo. Entonces, básicamente, a lo largo de haber hecho, creo que 8 segundos, una cosa así, pues terminas teniendo un 50% de daño adicional. Es bastante, y es muchísimo daño cuando combinas esto, por ejemplo, en un equipo de Skirk, donde Skirk recibe el bufo de Furina, el bufo de Yelan, el bufo de Scoffy, y todo el equipo fuera del campo está aumentando su daño con el bufo de Furina, el bufo de Scoffy, uno de los mejores sub-DPS del juego, otro de los mejores sub-DPS del juego y otro de los mejores sub-DPS del juego, básicamente. Y Skirk en segundo, primer mejor carry del juego, junto con Mavuika. Ahora, esto es el kit de Yelan. Constelaciones. La C1 te da tu doble elemental.
en la primera rotación en la mayoría de equipos vas a jugar las 2 elementales y a partir de la segunda rotación, si juegas perfecto a cooldown de 18, no vas a poder tirar la segunda normalmente, pero muchos equipos como los Hyperloom son de rotación de 20, sobre todo con Xingyu que tiene 21, los Raiden National son de rotación de 20 por Xiangling que tiene 20 segundos de cooldown y veremos a ver si During en el futuro mejora Xiangling en estos equipos, y los de Skirk son más de 18 porque la rotación la marca la propia Yelan, pero hay variantes de equipos de 15, de concretamente Skirk, con Mualani soporte, con Mona Nuker si nukeas la ulti de Skirk o con Citlali, pero Citlali, como os dije antes, suele estar en el equipo de Mavuika y pues es más complicado duplicar a Citlali, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero la realidad es lo que os expliqué al principio del vídeo. Si queréis sacar el Aqua o la C1, es primero mejor sacar la C1 y luego el Aqua. No juguéis Aqua con C0, no tendréis energía ni en ella ni en todo el equipo. Y la C1 que te da doble elemental, y siempre lo va a hacer doble elemental en todos los equipos al principio, básicamente lo que da es más partículas no solo a ella, sino a todo el equipo, cosa que jamás podréis compensar a menos que sea C0 y llevéis un Favonius. De ahí que a C0 se juegue Favonius. La C2 es más daño y más aplicación hidro, pero yo la saqué para testear pensando que podría ser mejor y definitivamente no cambia demasiado. Es un hit que salta una vez cada 1,5 segundos, es decir, una vez cada 2 veces que tiráis los golpes de Yelan, y ese hit es de hidro, es decir, es más daño, es un hit extra cada 1,5 segundos y aplica más hidro. ¿Llega a equipararse la C6 de Xingqiu? No. A día de hoy esto es tan relevante como lo era en su momento, porque cuando salió Yelan todo el mundo estaba, le sirve a Hu-Tao, le sirve a Hu-Tao, le sirve a Hu-Tao, le sirve a Hu-Tao, y había como un pequeño debate que si aplica más, que si aplica menos. A día de hoy no es importante, lo han simplificado como para que la gente no se vuelva loca y tenemos muchos más soportes hidro, así que ni os preocupéis, o sea, no es importante la C2, y la C3 es la última 3, es decir, esta locura que es este DPS tan grande que os he dicho fuera del campo, sub DPS, pues la C3 es la última 3. Ahora, el resto, la C4 básicamente es más vida, pero es curioso porque es un bufo de vida a todo el equipo hasta un máximo del 40% según los que golpes con tu habilidad elemental. Y esto, por ejemplo, para Hu-Tao es un bufo espectacular porque es darle vida a Hu-Tao. A día de hoy Yelan se juega, como os dije, en Hyperloom, en Raiden National y con Skirk. ¿Le sirve dar vida a Lauma o a Nahida como personaje dentro en campo de Hyperloom, a Raiden o a Skirk? La respuesta es no. No sirve para nada. Y aparte, todo esto sumado, Yelan funciona con Flints o con Nefer y tal. Con Nefer no, porque no das ataques normales. Con Flints das algunos ataques normales, pero tu fuente de daño con Flints realmente es tu elemental y tu ulti haciendo unos combos parecidos a Varesa. Entonces, realmente es una C4 que era para bufar a Hu-Tao y carries de vida en general y no envejeció del todo bien. Veremos en el futuro qué puede ocurrir, pero bueno, es una C4. No creo que prácticamente nadie la saque. La C5 es la elemental más 3, no sirve para nada, y la C6 básicamente la convierte en carry y hace que tus 5 primeros ataques normales cuando estás después de tirar la ulti golpeando en campo se conviertan en flechas irruptoras, que son estas flechas que os expliqué al principio, que básicamente son estas flechas, que seguramente está cargada porque pasaron 5 segundos, estas flechas. Entonces, tus 5 primeros ataques normales con la C6 se convierten en flechas irruptoras y realmente es como todas las C6 rotas de los personajes soportes fuertes. La convierte en carry, básicamente, la convierte en carry. Y aparte, pues como veis ahí, mucho texto, cuando tiras la ulti, haces muchísimo daño, ¿no? Pero el resumen es que la convierte en carry y tus 5 primeros ataques normales son, pues, daño de tu flecha irruptora que escala con tu ataque normal para que sea carry en campo y pueda cubrirte unos 8 segundos de rotación rápida golpeando muchísimo hidro. A día de hoy existe Nubilet que hace mucho más que Yelan, así que ni os rayéis, no sirve la C3. Perdón, la C6. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2 te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36 una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de
3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Lootbar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Ahora, la construcción. Hay 2 builds y son muy sencillas. Una build es si lleváis Aqua Simulacra y C1 y otra build es si lleváis Favonius y C0. Si lleváis Favonius y C0, que es la mayoría de vosotros, es recomendable llevarle full set de emblema, porque con Favonius tenéis muy sencillo como que conseguir una burrada de recarga, y además el Favonius te da 61 de recarga, el set de emblema te da 20 de recarga, con lo cual sin hacer nada conseguís 81 de recarga, o sea 181, y aparte de eso soléis tener substat de recarga, que no recomiendo de hecho, pero llegáis sin querer a 190-200. Entonces, Favonius, C0, full emblema del destino, intentar quedaros como máximo en 190 de recarga y luego substat de proporción crítica y de vida porcentual. ¿Qué se llevaría? Pues vida, hidro y casco de daño crítico. He llegado a ver de probabilidad, no está del todo mal, pero suele ser mejor daño crítico porque Yelan escala con probabilidad, y aparte en los equipos de Skirk, quien diga, Phil, yo solo la juego en Skirk porque no tengo dos Citlalis, pues ganáis 15 de la consonancia, entonces yo tengo 75 de probabilidad, 261 de daño, por ejemplo, lo que estáis viendo aquí, ¿no? Entonces, eso es muy fácil cuando estéis jugando Favonius C0. Cuando estéis jugando C1 y Aqua, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque es cierto que técnicamente el mejor set completo de Yelan sigue siendo el full emblema del destino, pero es muy complicado sacarle un full emblema al destino a Yelan porque seguramente os habéis vuelto locos farmeando emblema para Xiangling, para Raiden, para Xingqiu, aunque Xingqiu a 2 y 2, no os preocupéis, y para un montón más de personajes. Entonces, la realidad es que cuando vas C1 y Aqua en la mayoría de equipos, Yelan con 170-75 de recarga de energía ya tiene permaulti. Y al conseguir 70-75 y no llegar a 90 o más como el otro, realmente el set de emblema del destino te da un daño súper parecido a lo que podrías conseguir llevando un 2 y 2. Hay muchas combinaciones de 2 y 2. Hay, por ejemplo, 2 piezas de vida con geoarmada, 2 piezas de recarga, incluso si te falta, que es el set de emblema, pero principalmente de todas las piezas 2 y 2 que le vienen bien a Yelan y que es worth it, las 2 mejores es llevar 2 de nobleza para el 20% daño en la ulti y 2 de daño hidro para más daño también en tu ulti y en tu elemental, que no es poco daño además cuando es C1. Y 2 piezas de hidro te da el set de ninfa, que es este que veis aquí, que diréis, ¿qué set más raro? Es el set de ninfa que salió en Sumeru al final del todo y es de Tartaglia, que es un set como un bufo a Tartaglia y a Yato y no los usa nadie tampoco. Y 2 piezas también te da 15 hidro. El set de Corazón de las Profundidades, que fue el set inicial que apareció en la 1.2 en el pico de Vindagnir, donde se farmea también el set de Nómada del Invierno, que es el de Ayaka, Ganyu, Shenhe y toda la historia. Entonces, el mejor 2 y 2 es este, porque es daño, daño, daño y pues más o menos lo que estás deseando, ¿no? Pero técnicamente, si consigues ítems perfectos, es mejor igualmente el full emblema, pero tienes menos energía. ¿Qué se consigue ahora cuando vas C1 y Aqua, que es la segunda build, y que puedes ir 2 y 2 más tranquilamente? Pues vida, hidro y casco daño crítico. Puede ser uno de probabilidad si equilibras todo bien las proporciones, pero suele ser worth it mucho mejor siempre el de daño crítico porque te suele sobrar la probabilidad. Armas. Básicamente lo bueno de Yelan y de muchos personajes antiguos es que las armas se resumen. Antes los creadores nos tirábamos aquí media hora explicando las armas para arriba, las armas para abajo y que si esto es mejor, que si esta te da un 5% más de daño. A día de hoy ni os preocupéis. Su mejor arma, pero que no todo el mundo puede tener, tranquilos, es el Aqua. Yo tengo otro por aquí como podéis comprobar y voy a sacar el arma de Flins, con lo cual capaz me sale otro Aqua. Espero no tener Aqua R3 y que la gente me diga, ballena, tiene Yelan con Aqua. Y la cuestión es que si es C0, meterle el Favonius R5 y vais muy tranquilos. Ahora, Phil, yo saqué la C1, intenté sacar el Aqua, no conseguí el Aqua. ¿Qué armas le vienen bien a Yelan si no tengo el Aqua, pero sí tengo la C1? Que es la única duda, porque si no es C1 le metís Favonius y vais volando. Tenéis 80.000 Favonius seguramente. Pues bien, ahí es donde viene un poco el tema de qué armas pueden venir muy bien. Básicamente, las armas que pueden venir muy bien son el arma de Linei o de Yoimiya, las dos, pero porque apenas las dos te dan 66 de daño crítico, que es 22 menos que su propio arma. Luego, de 5 estrellas, estas dos que dan daño crítico y ya está. La de... O sea, el alas celestiales de permanente también podría venir muy bien, sinceramente, el alas celestiales que tenemos aquí que nos da pues 22 de probabilidad, 25 daño crítico con casco daño crítico. Pero cuidado con este arma porque os puede sobrar la probabilidad. Pero quien tenga un alas celestiales por ahí con Yelan C1
perfecto si no tenéis el Aqua. Y luego, por último, hay un arma que es el último acorde, que aunque la maestría no sirva para nada, nos da una pasiva cuando Yelan es C1, que nos da 48% de daño en la ulti. 48% de daño en la ulti es una burrada y de hecho es siempre mejor que el daño crítico porque no depende de la probabilidad, es decir, es constante. Entonces, el último acorde cuando sois muy nuevos, vuestro Yelan es C1 por lo que sea, no tenéis un arma 5 estrellas, no ha salido el alas celestiales en el permanente, entonces le podéis llevar último acorde. Esa es simplemente la distribución actual de Yelan. No hay más. Sé que en algún equipo, rollo en los equipos de Hyperbloom, hay gente que recomienda la elegía Delfín, que está por aquí en pantalla, y pues que da mucha recarga y un bufo de maestría al equipo y toda la historia. No llevéis elegía Delfín, que yo sé que también se recomendó en su momento un Jutao y tal. No llevéis elegía Delfín. Necesitas y prefieres, y a nivel de cálculo de daño es worth it, invertir en el propio daño de Yelan, en el caso de ser C1, y necesitas y prefieres llevar Favonius para que todo el equipo tenga energía, en el caso de ser C0, mucho más que lo que te puede aportar la elegía Delfín. Y la elegía Delfín, de hecho, ¿sabéis por qué la tiene mucha gente? Porque una vez vino la elegía Delfín con el Homa en un banner de Jutao más 20 antes del famoso aniversario donde vinieron Yelan y Jutao juntas, entonces mucha gente quiso tirar por el Homa y le salió elegía Delfín. Y hay una cantidad de gente en la comunidad de Genshin con la elegía Delfín que intenta colarla en cualquier personaje que no os podéis imaginar. No va bien con la elegía Delfín, no la recomiendo y suele ser mejor siempre Favonius a C0 y armas de daño cuando tienes ya la C1, principalmente su arma, pero si no, a las celestiales de permanente. Último acorde también, que soléis tener seguramente un R5 por ahí, que no hace falta ni subir de nivel el último acorde, porque con la pasiva R5 está bien con el arma el nivel 1 y no gastéis recursos, por encima de jugar elegía situacional. Y ahora, ¿qué stats tenemos que conseguir? Pues bien, hay que intentar, una vez activas los buffos y la consonancia hidro y demás, llegar a 40.000 de vida. Yo llego a 40.000 de vida, solo que en este equipo, como hay 2 críos y 2 hidros, se ve que tengo 38.900, pero porque en este talento de aquí estoy activando solo 2 cargas, es decir, 12% de vida. Si yo ahora mismo, por hacer la prueba, cambiamos en el equipo a Scoffy, básicamente esto es una explicación de por qué hay que llegar a 40.000, porque es más o menos lo mismo que hay que llegar a la mayoría de personajes que van con vida, como Jutao y tal. Si yo pongo aquí a Mabuika y activa un talento más, ¿veis? Me pongo en 39.700, casi 40.000, básicamente, con los 3 de 4 stacks del talento, ¿no? La vida hay que intentar llegar a 40.000 con la consonancia hidro y bufos activos. Luego, la recarga lo he dicho antes, pero con C0 pues tenéis 81 sin hacer nada de Favonius más el set de emblema, y si conseguís residual 190 pero sin querer. Pero cuando ya tenéis C1 hay que intentar llegar al menos a 70-75. A mí me falta recarga, necesito más recarga y mejorar los ítems. Y luego, la proporción. Aquí más de lo mismo. Una proporción buena suele ser siempre 70-240, un poco más si podemos. Yo tengo 60, pero como solo juego a Yelan a día de hoy en el equipo de Skirk, tengo la consonancia crío. Entonces tengo 75, que está muy bien, y luego 261. Realmente si llegáis a unos 250 o hasta 240 y tantos, está bien, no hace falta. A mí me sobra incluso. Entonces, como veis aquí está Yelan, que en este caso es mi ejemplo, tenemos 40.000 de vida, check, 75 de probabilidad, check, 261 de daño, nos sobra el daño crítico y lo que me falta es recarga, o sea que es extraño, pero habría que perder daño crítico, ganar recarga para que estuviera más equilibrada y tuviese permaulti en todos los equipos. Pero en resumen para vosotros, con C0 unos 81 para arriba hasta 90 de recarga, no más de 90, con C1 70-75 de recarga, en todos los casos intentar llegar a 40.000 de vida con todos los buffos activos, tampoco pasarse, y proporción todo lo que podáis. Cuando lleváis Favonius y no lleváis el Aqua, tenéis 90 menos de daño crítico, con lo cual cuando tengáis el Favonius a C0 no intentéis llegar a 70-200. Con el Favonius a C0, con tener 70 un poco más y unos 170 más o menos, ya vuestro Yelan está muy bien. No vais a capear con Favonius la proporción crítica. Esto es la build de Yelan. Y los equipos, los 3 más jugados a día de hoy: el Raiden National, Raiden, Yelan, Shenlong, Bennett, todavía mucha gente lo juega para abismos. El Hyperbloom con Lauma, Shinkyu, Yelan, Raiden, triple maestría con la predicción del dragón que te da más maestría. Y por último, este equipo de Skirk, que este equipo de Skirk es literalmente el techo actual de Yelan, y se juega Yelan porque es muy fuerte, pero porque no hay 2 Citadels, porque Citadels sabéis que da bastante más buffos al equipo y tal, pero seguramente, ya digo, en mi opinión creo que Columbina es muy posible que cubra este puesto por encima de Yelan y se juegue Skirk, Furina, Columbina, Scoffy, para no depender de 2 Citadels y dejar a Citadel con Mabuika. Así que señores, poquito más. Esta es la build de Yelan, espero
Espero que os haya encantado, que hayáis aprendido mucho, que lo llevéis al cielo. Los que hayáis llegado hasta el final, gracias. Dejadme en los comentarios cómo está armada vuestra Yelan, cuánta cantidad de vida y de recarga tenéis principalmente, porque la proporción varía según si tenéis el Aqua C1 o no. Cuidad mucho, tener muy buen día, suerte de las tiradas de Flints. No sé, miñis. Y chaid.